toca hablar del examen físico general, comenzando por la impresión general. Esta empieza en el momento en que vemos al paciente por primera vez. Desde este momento podemos comenzar a deducir algunos detalles que van a ser importantes para comprender qué es lo que le pasa a nuestro paciente. Comenzando por las facies. La facies es el aspecto general de la cara que involucra gestualidad, color y simetría. ¿Okay? Asimismo puede reflejar el estado anímico, nutricional y de hidratación. Hay algunas facies tan características que incluso nos hablan de qué es lo que tiene el paciente y nos orientan al diagnóstico desde la primera impresión. Aquí tenemos algunos ejemplos con gestualidad. Aquí hay una cara de dolor, una facies dolorosa, así se llama. Con respecto al color, algunos ejemplos son la facie lúpica y la facie ictérica. Y con respecto a la simetría, tenemos una facie de una parálisis facial. Cuando no hay alteración en la facie, sino que esta se encuentra normal, se dice entonces que la facie es compuesta. Ok, en segundo lugar hablamos de lo que sería la actitud o postura. Esta no es más que la posición que adopta el paciente o la relación de los distintos segmentos del cuerpo del paciente entre sí. Todo paciente que se encuentre acostado se encuentra en decúbito. Este puede ser decúbito ventral si está acostado boca abajo, en decúbito dorsal si está acostado boca arriba o decúbito lateral. A su vez, el decúbito puede ser pasivo o activo. El pasivo es aquel en el cual el paciente no puede moverse. Por ejemplo, los pacientes que se encuentran en coma. En cambio, el decúbito activo es aquel en el cual el paciente puede moverse con un amplio rango de movimiento que va desde la libertad total hasta el movimiento mínimo. Por ejemplo, el decúbito activo indiferente es aquel en el cual el paciente puede moverse libremente, sin ningún tipo de restricción. En el activo preferencial, el paciente decide colocarse en una posición específica, ya que esta posición le minimiza o le elimina algún tipo de molestia o dolor. Y en el decúbito obligado, el paciente no se puede mover o se mueve mínimamente porque la condición que tiene no se lo permite. ¿Okay? Cuando el paciente está sentado, esto se denomina sedente, y cuando está parado se llama bipedestación. Ahora, si el paciente se encuentra en una posición semisentada, esto se puede denominar decúbito sentado, y es característico de los pacientes que tienen ortopnea, una dificultad para respirar en decúbito dorsal. ¿Okay? Típico de los pacientes, por ejemplo, con una insuficiencia cardíaca descompensada. Aquí tenemos un ejemplo de diferentes actitudes que nada más con observarlas podemos ya tener una idea de qué es lo que le pasa al paciente. Esta corresponde a la posición o actitud de plegaria mahometana o posición genupectoral en pacientes que tienen derrame pericárdico. Este corresponde al opistótonos típico del tétanos y la posición de gatillo de fusil, que es típica en algunos pacientes con meningitis. Cuando la actitud no presenta ninguna alteración, esto se puede denominar compuesta. Siguiente, continuamos con hábito constitucional. Para poder evaluar lo que sería el hábito constitucional, tenemos que tener en cuenta diferentes aspectos, como por ejemplo la estatura en primer lugar. Los pacientes que son endomorfos o brevilíneos, ¿okay?, tienen una tendencia a tener la estatura un poco más corta. Asimismo, tienen tendencia a tener sobrepeso u obesidad. Su cuello es más corto y más ancho. Su tórax es redondeado. Las costillas se encuentran horizontalizadas y asimismo el abdomen tiende a ser voluminoso. Se dice que el corazón de estos pacientes puede estar un poco más horizontalizado. Y sus miembros, las extremidades superiores e inferiores, son un poco más cortos. Los pacientes mesomorfos o normolíneos son aquellos que tienen una estatura mediana o promedio, que son más proporcionales y armónicos, así como también su tórax tiene forma de un cono invertido, sobre todo de manera más predominante en las mujeres, y su corazón se encuentra en posición normal, es decir, en posición oblicua. Por último, los pacientes ectomorfos o longilíneos tienen una tendencia a tener una mayor estatura, a ser unos pacientes delgados, con un cuello también que es mucho más largo y delgado,
con un tórax que es aplanado generalmente, con las costillas un poco más verticalizadas, el corazón alargado o en gota y el abdomen ya sea plano o deprimido en la parte superior, aquí, y en la parte inferior un poco saliente. Asimismo, los miembros superiores e inferiores de estos pacientes tienden a ser un poco más largos. Lo siguiente en tomar en cuenta es el estado de conciencia. Esta corresponde a la evaluación del examen neurológico, sin embargo es importante mencionarlo porque de esto también nos damos cuenta apenas vemos al paciente por primera vez. Podemos saber si está vigil, si tiene un poco de sueño, si se encuentra en estupor, que es el paso anterior a estar en coma. Esto lo veremos más adelante en examen neurológico a detalle. Sin embargo, es importante recordar que también nos podemos dar una idea de qué tan orientado se encuentra el paciente en tiempo, espacio y persona. Para esto podemos utilizar ciertas preguntas. Si queremos saber su ubicación en el tiempo, podemos preguntar qué día es hoy o qué hora es aproximadamente. Si queremos saber su ubicación en el espacio, podemos preguntarle dónde estamos. Si nos encontramos en el hospital, en la casa, en cualquier otro lugar. Y con respecto a la orientación en la persona, podemos preguntarle cuál es su nombre, cuál es su procedencia, cuál es su fecha de nacimiento, entre otros datos. Lo siguiente a tomar en cuenta es el estado de hidratación, que si bien parte de él corresponde al examen físico, podemos tener una serie de pistas solamente con la inspección. Lo que corresponde a la inspección netamente sería la evaluación de la piel y de las mucosas, es decir, si vemos una piel seca con descamaciones, esto ya nos está hablando sobre el estado nutricional del paciente, a menos de que tenga alguna otra patología asociada que sea la causa, ¿no? También, además de las piel y mucosas, podemos ver los ojos si estos se encuentran un poco hundidos o si están un poco secos. Ya cuando podemos evaluar la hidratación en este momento de una manera más directa es cuando acudimos a la parte de evaluación de la turgencia de la piel, del llenado capilar, que en realidad corresponde a la parte de examen físico, pero es importante mencionar que la turgencia se evalúa mediante el signo del pliegue, que consiste en pellizcar levemente al paciente y ver cómo este pliegue debe desaparecer casi espontáneamente. En los pacientes con deshidratación, este pliegue dura más de 2 segundos o un poco más, hasta 5 segundos, dicen algunas bibliografías, en desaparecer. Y el llenado capilar consiste en presionar lo que sería el lecho ungueal y este lecho ungueal se va a decolorar, pero cuando retorna el flujo sanguíneo se debe de observar. Por lo tanto, se dice que el llenado capilar normal es aquel que ocurre en menos de 3 segundos. Otros parámetros importantes a tomar en cuenta son, por ejemplo, en el interrogatorio, la diuresis. ¿Cuánto orina el paciente? Lo normal a orinar son aproximadamente 1500 mililitros diarios. Y ya un paciente que orine menos de 500 mililitros se encuentra en oliguria. Y también algunos detalles de signos vitales nos van a poder dar idea de cómo está el estado de hidratación del paciente. Específicamente la tensión arterial, ¿okay? Que por ejemplo en un paciente muy deshidratado por causa de una hipovolemia puede estar disminuida. Y el pulso también nos da muchas pistas sobre el estado de hidratación del paciente. Pero esto lo veremos más adelante. Por último, se encuentra la marcha. La marcha es la evaluación de la traslación del cuerpo por el paso, ¿ok? La marcha normal se denomina marcha compuesta y para poder evaluarla hay que hacerla en 3 pasos. En primer lugar, se evalúa la marcha segmentaria, es decir, cada segmento del cuerpo a medida que el paciente avanza. Se tiene que observar la cabeza tiene que estar firme, erguida y tiene que estar dirigida hacia donde se está dirigiendo la mirada del paciente, valga la redundancia. Los brazos tienen que estar en una pendulación coordinada con las piernas, es decir, brazo derecho hacia adelante, entonces pierna izquierda hacia adelante. Los hombros y el tronco tienen que estar también alineados, ¿okay? Conservando la curvatura fisiológica del cuerpo humano. Los muslos, como podemos ver, se elevan un poco y asimismo se eleva la punta del pie al levantar el pie del suelo.
se tiene que observar, y esto es muy importante, qué parte del pie toca primero el suelo. Lo normal es que sea el talón. Después de realizar esta inspección segmentaria, viene la inspección en conjunto, es decir, qué tan rápida es la marcha y además si esta marcha es en línea recta o si por el contrario ocurren oscilaciones, caídas, entre otros. Y por último, se le dan una serie de instrucciones al paciente, como sería, por ejemplo, caminar hacia adelante, caminar hacia atrás, luego realizar esto con los ojos abiertos, luego realizar esto con los ojos cerrados y, por último, caminar y detenerse bruscamente. Esto nos va a dar una serie de pistas para ver si hay alteración en la marcha. Toda alteración de la marcha se denomina disbasia. Y las disbasias tienen diferentes clasificaciones. Pueden ser temporales o pueden ser permanentes y también pueden denotar incapacidad total o parcial. Existen muchos tipos de marchas, pero vamos a mencionar algunas para poner algunos ejemplos. Se encuentra esta marcha, que es la marcha atáxica, aquel paciente que no tiene equilibrio, que por eso aumenta la base de sustentación de sus pies. Se puede observar también este tipo de marcha, que es el paciente que arrastra el pie, arrastra uno de los dos pies. Y esto se denomina marcha parética. ¿Por qué? Porque el paciente tuvo una parálisis flácida del miembro, no lo puede levantar y por eso lo arrastra. Aquí, por ejemplo, tenemos una marcha helicópoda. ¿Por qué? Porque el paciente arrastra el pie, pero no la punta, sino el borde del pie, dando la sensación de que dibuja una mitad de una hélice. Esta marcha, si viéramos al paciente caminando, podría ser tal vez una marcha parkinsoniana, porque se encuentra encorvado, se encuentra con las rodillas ligeramente flexionadas y sería una marcha con pasitos cortos, así como también aceleraciones bruscas de repente. Y esta última marcha, que podemos observar que el muslo se eleva mucho más de lo normal y además el paciente lo primero que coloca en el piso va a ser la punta del pie en vez del talón. Esto se llama marcha equina o estepaje.